tardes, que Dios los bendiga nuevamente con ustedes. Aquí estamos para darle las bendiciones y la nueva de Dios en este momento y darle gracias, Señor, en primer lugar por permanecer, por estar aquí en primer lugar, porque a veces nosotros nuestra fuerza se nos termina, pero empieza la fuerza de Dios. Esas son las más lindas, ¿no? Porque cuando somos nosotros nuestra carne que queremos actuar, hacer, somos nosotros, pero cuando es el Espíritu de Dios es lo más hermoso que hay. Sabe bien que planificamos lo que dice la palabra de Dios aquí, que es viva y eficaz para saber cómo está tu vida, para las órdenes que tú quieras, pedir oraciones, no sé lo que tú necesites, porque no somos adivinos. Dios nos da revelación, pero sí estamos en las órdenes para la oración que tú quieras que hagamos. Y como digo yo personalmente, nosotros oramos y Dios obrando. ¿Ah? ¿Cómo estás tú? Con frío, por lo lógico como estamos todos, pero la salud es todo, hermano. Yo digo que el tesoro más hermoso que nos puede dar Dios es la salud. A veces nos quejamos, a veces estamos, yo veo mucho ahora en este momento la juventud, uno ya es grande, entonces lógicamente que vienen los achaques de grande, por lo lógico, pero gracias Señor, estamos como árbol plantado en la corriente de Dios, y Dios nos da esa fuerza que solamente Él nos puede dar. Porque nosotros como humanos a veces no la podemos tener, pero Dios nos da esa fuerza para predicar, para orar, para clamar delante de Dios. Y yo veo a los jóvenes que en estos momentos se han quedado. Es la oración que quiero ponerte peso a ti y a toda la iglesia, no importa los consiervos que sean, los hermanos que sean, o en la iglesia que sea. Orar mucho por los jóvenes. Porque los jóvenes son los que se han quedado y está entretenido y tú sabes quién lo entretiene. Dos cosas, hay dos caminos, nada más, la salvación y la perdición, la salvación eterna o la perdición eterna, como digo yo, a dónde quieres ir tú, si al cielo o al infierno, son libre albedrío, a dónde quieres tú escoger, ir, bueno. Este caso es lo mismo, como para no orar por los jóvenes. Los jóvenes no han pasado nada, a veces tienen la salud, que es lo primero que tienen, la juventud, el vigor de andar. Entonces, hoy hablaba con unos jóvenes y decían, ustedes que tienen la salud, que tienen todo en estos momentos, la tiran bajo la droga, bajo el cigarro, bajo el alcohol, tirándose a ver cómo manera se puede matar, porque es así, nos tratan de matarse sin darse cuenta, pero todo lo que se hace aquí se paga. Después con los años te ponen la factura y ahí el cuerpo no aguanta las cosas que tenemos que pasar, y es cuando queremos vivir, es cuando decimos quiero vida, quiero vivir más, y la factura viene y tenés que pagarla. Entonces por eso te digo, joven, no tires la salud. No tires porque tú no sabes dónde podés, ni siquiera, bueno, quedás como mucho, dice, pero si yo que tengo un accidente, me pasa algo, me mato. No, mentira. Es mentira. ¿Sabes por qué te digo? Porque a veces cuando el momento que puedas pasarte algo, si estás en una silla de rueda o lo que estés, tenés más deseo de vivir. No esperemos, disfruta tu juventud, disfruta con los seres queridos, disfruta con los que te rodean, bendice a tu padre y a tu madre, porque la palabra de Dios lo dice, bendice a tu padre y a tu madre, larga vida tendrás, es un mandamiento que Dios mandó. Y muchos, cuando vos decís eso, tú decís eso, muchas se enojan porque tienen mala experiencia con sus padres. No, que yo a mi padre yo no lo bendigo, que a mi madre tampoco, bueno, las cosas que dicen, ¿no? Pero Dios aquí en la palabra no te dice si tu padre o tu madre es bueno o malo.
lo único que nos dice, bendícelo para tener larga vida. Que así, si tú deseas esa larga vida con salud, bien, bendice a tu padre. Entonces esas cosas son, hay que saber leer la palabra y ponerla por práctica. Yo en estos tiempos he sentido mucho peso por los jóvenes. Estaba orando porque ellos no saben discernir entre bien y el mal, no saben tampoco tener una chispa para poder ver la luz del Espíritu de Dios. Ven la luz de este mundo que brilla y es para perdición. Actúan como le impulsa el corazón, porque allí va fulano, allí van, entonces hay allí más lindo, vamos todos allí, y ese allí no sabes si es la voluntad de Dios. Yo digo que tú, joven, si me estás mirando, una vez en la vida, que sea una sola vez, ¿qué quieres tú, Señor, de mí? Hablaba con una hermana hoy que cuando tenía 15 años, mis padres me sacaron de un colegio que iba media pupila a Montevideo, a Don Bosco, Montevideo, y allí me sacaron en medio de ese colegio a pupila, a medio de 400 cuadras, no conocía lo que era un caballo de cerca, te lo digo, y de golpe sentir ese silencio, encontrarme en un campo, encontrarme que no podía estudiar, no podía nada, me quedaba 8 kilómetros el pueblo más cerca, había arroyos, montes, que cuando llovía no podía pasar y tenía que hacerlo a caballo, nunca había andado a caballo. Todas esas cosas se me cortó la vida de golpe de la ilusión que tenía como joven de estudiar o hacer algo. Y yo le contaba, te voy a contar tal como le contaba hoy a mi hermana, digo, que me sentí como con todo, como mi tía soñaba que yo fuera médica no iba a ser como ella, sino, sinceramente, me gustaba la psicología. Y yo decía, se me cortaron los brazos, me enterraron viva. Yo no quiero ser, no sé qué es lo que voy a hacer, sin estudios, sin nada. Siendo una adolescente, empecé a preocuparme, ¿no? ¿Qué iba a ser de mi vida, única hija, si mis padres fallecían o le pasaba algo? Empecé a pensar. Y yo le contaba a esta hermana, digo, ¿por qué los jóvenes de hoy no piensan así? ¿Por qué los jóvenes no se ponen a pensar qué futuro pueden tener mañana? Hay jóvenes que hasta ahora ya son mayores de edad y están, que papá o mamá los mantenga y no piensan más nada, todo like. ¿Ah? Y por ese like te vas a montones de lugares que no tenés que ir y sinceramente está el peligro. Joven, pensá cuál es tu futuro. Pensá que hoy o mañana no vas a tener siempre 17, 18, 19, 20 años, divino, precioso. Hoy mañana te vas a enamorar y vas a tener una familia, vas a tener hijos. ¿Qué vas a mantener esos hijos? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Piensa, yo pienso que todo joven tiene que pensar. Yo no creo que haya sido la única en el mundo que haya pensar cuál iba a ser mi futuro. Yo pienso que todo joven tiene un segundo en la vida pensar, ¿qué será de mí? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que pensar cuál es el futuro que Dios quiere para tu vida. Y dile al Señor, si tú no conoces al Señor, dile Señor Jesús o Dios, como lo quieras decir o llamarlo. Dios, guíame, cuál es mi futuro, guíame, qué es lo que tengo que hacer, estudiar y cuál es mi futuro, y no ser que hoy mañana una vagosidad, que no querés hacer nada, que te den todo en la mano,
No, hermano, no pienses nunca eso. El padre de mis hijos era un hombre que tenía mucho dinero, su padre, y tenía dueño de muchas casas. Cuando se casó conmigo, antes de casarse, yo ya tenía mi negocio y le decía que tratara de tener él su negocio, de hacer algo. Y el padre me contestó: no tiene necesidad de Nico de trabajar. ¿Por qué? Porque le dejo todo el dinero para vivir toda una vida. Y yo recuerdo con rabia, le dije, le contesté cómo me hablaba él, más que de su dinero no se come, ni las padres se comen, pero una cosa cuando una persona tiene para el resto de su vida y la herencia que puede dejar un padre, una madre a sus hijos, es una profesión, un estudio, porque todo se puede acabar en este mundo, pero lo que llevas tú adentro tuyo, solamente cuando tú te mueras. Que así aprende a estudiar, aprende a tener una profesión o algo para decir en la vida, algo soy, no porque mis padres me van a dejar. ¿Tá? Y sabes una cosa, que antes de partir, el abuelo de mis hijos me dijo, mica cuánta razón de la tenía, que lo de yo no se come, porque hablaba así. Que así, joven, te digo a ti, trata de mirar tu futuro, primero con Dios y después en esta vida, qué es lo que vas a hacer. Reflexiona en esto. Te lo dejo en el tintero. Que Dios te bendiga. Bueno, estamos aquí con nuestra hermana. Sí. Buenas tardes para todos, bendiciones. Un día lindo, por lo menos hoy. Tenemos visitas nosotros, ¿verdad? Que vamos a... Sí. Mañana, mañana es jueves. Sí, el jueves. Sí. Bueno, sabemos que esto está grabado. Está grabado, por eso. Bueno, pero tú lo vas a ver el sábado, domingo. Pero sí va a quedar aquella atmósfera de la visita que vamos a tener. Los pastores, apóstoles y una pastora también, para realmente poder movernos espiritualmente en armonía entre familias. Y la verdad que está muy linda la iglesia, le doy gracias a Dios, porque a veces uno piensa, bueno, con todo esto que hemos pasado, prácticamente 3 meses sin iglesia, no, la iglesia siempre estuvo, pero sin podernos congregar, la verdad que sí, que sinceramente hemos estado lindo, y la verdad que muy lindo hemos pasado, y bueno, hay gente, se han agregado gente, visita. Han vuelto algunos. Sí, porque viste que la gente a veces se enfría y dice, ay, no, ya no hay más. Pero gracias a Dios, Dios es el que se va, sin echarlo, vuelve sin llamarlo. Esa es una gran bendición que tenemos de parte de Dios. Que así le digo a mi hermana que los horarios... Los horarios son los jueves a las 18 horas y los sábados a las 17 horas. ¿Por qué ponemos los jueves a esa hora? Porque hay jóvenes que, bueno, están estudiando y salen a las 5 y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, los sábados sí son... ¿A qué hora? Las 17 horas. A 17 horas. 17. Gracias. Bueno, vamos a la palabra de hoy que está en Gálatas 6, del 8 al 10. Cortito. Gracias. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que,
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aleluya. Esa palabra es para mí. Me diste con un caño. Tengo una pequeña reflexión, pero es sobre los versículos 9 y 10, los dos últimos que leí. Amén. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y el 10, que dice, por eso, mientras es tiempo, hagamos el bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Amén. Eso es el título de la reflexión, es rendirnos jamás. Y voy a comenzar con una pequeña anécdota ficticia, es decir, no es real, es algo inventado. Una anécdota ficticia cuenta que el diablo vendía sus herramientas porque dejaba su trabajo. Expuso una variedad siniestra: odio, celos, envidia, malicia, sensualidad, engaños y otros implementos. Aparte, había un instrumento aparentemente inofensivo, muy gastado, cuyo precio era más alto que el de los otros. Le preguntaron el nombre del instrumento y dijo: desaliento. Le preguntaron: ¿por qué tan costoso? Porque me es más útil que cualquier otro. Lo uso cuando los demás me fallan. Con él entro en la mente de las personas, desde donde hago con ella lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso diariamente y con casi todo el mundo para lograr mis propósitos. Y por ser tan costoso es que aún me pertenece. Sí, el desaliento es un estado de ánimo aparentemente inofensivo, capaz de perjudicar nuestra fe. Siembra nuestro sendero de dudas y hasta puede detenernos en la marcha. Por eso, aunque los demás no noten la labor que hacemos, no nos desalentemos. Sigamos haciéndola. Lo importante es que Dios sí lo nota. No nos desalentemos, aunque haciendo el bien las aflicciones no nos abandonan. Sigamos haciéndolo. Total, los susodichos, es decir, las aflicciones, siempre estarán presentes. Y aunque hacer el bien nos quite fuerzas y tiempo, no nos desalentemos. Sigamos haciéndolo, pues ese debe ser nuestro anhelo. Para eso contamos con una, en la fuerza, y con lo otro, el tiempo. Aunque no veamos resultados, no nos desalentemos. Sigamos haciendo el bien, porque los mismos llegarán. Nosotros estamos convencidos que Dios no miente. El desaliento puede llegar a nuestra mente, pero no lo dejemos entrar. Así que, mientras es tiempo, hagamos el bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe, como dice el versículo 10. Y si tiempo es la interrupción de la eternidad, Dios habita en la eternidad y el hombre en el tiempo. Cristo Jesús nos habla muchas veces a través de parábolas, la del sembrador, la del árbol y sus frutos, la de los lirios, etc. Siguiendo su ejemplo, siendo que Cristo también es el dueño de los tiempos, y basándonos en aquel principio agrícola que nos ilustra en las Escrituras acerca de que, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, pudiéramos hacer una parábola de los tiempos. El ayer ya murió, así que por malo o bueno que haya sido, ya no podemos resucitarlo para cambiarlo o volverlo a vivir. El mañana, en cambio, ni remotamente sabemos cómo será. Y de nuestro hoy, podemos decir que este es el hijo de nuestro ayer. Sin embargo, sepamos que también es el padre de nuestro mañana. Y el mañana simplemente todavía no ha nacido. Por tanto, no sabemos qué nos traerá. Siendo así, lo que debemos hacer es dejar el ayer tranquilo en su tumba para que no interfiera con el hoy,
con el mañana que está por nacer. Lo mejor que podemos hacer es poner nuestra vida y nuestros tiempos en las manos de Dios para que sea Él quien haga. Usemos bien nuestro hoy porque es el tiempo que realmente disponemos. La reflexión. Sí. La verdad que a mí me tocó mucho. No nos cansemos de nuevo, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues que su tiempo segamos, sin no desmayar, sin desmayar. O sea que allí, Carmelo, pude estar un día en la presencia de Dios en el campo. Estoy diciendo en el campo. No quiere decir que eso no estoy en mi casa. Pero allí en el campo, teniendo una reflexión, veía algo hermoso. Cuán grande es la misericordia y el amor de Dios. Si tú te pones a pensar que lo primero que hace el enemigo, como dice hablando en la mente ahí, en esa reflexión, no habla que somos buenitos, que no cometemos pecado, que yo no he hecho nunca nada, vemos el pecado de los demás, pero el tuyo no lo ves, no ves el daño que podés hacer, tampoco lo ves, pero sí lo que te hacen. Y entonces ahí veía cuántas veces uno ha ofendido a Dios, le ha fallado al Señor, pero como Dios no lo vemos, no sentimos dolor. ¿Ah? Pero Dios sí sufre, Dios llora por nosotros cuando le fallamos o le prometemos algo, o lo ignoramos y no le preguntamos cuál es tu voluntad. Hacemos lo que nosotros queremos. Entonces ahí empecé a esa reflexión, que nunca nos cansemos de hacer el bien. Nosotros sí nos cansamos de hacer el bien. Porque la pregunta que Dios me mostró lo que era Él, cómo él sufría, cómo Él lloraba, cuántas cosas nos da y nosotros no tomamos en cuenta, en la reflexión que yo fui a preguntarle: Señor, ¿por qué cuanto tú das más mal pago te dan? Yo veo personas que tratan mal, que lo basurean, que lo tienen como esclavo o esclava, y vos sabés una cosa, que vos así y están todos alrededor tuyo, que decía que lo que quiere es que el papá va así. Y tú, como no sos una persona que exigís, sos una persona que das y das y das, parece que no recibieras, sino el pago que recibís es como dice la palabra acá: no nos cansemos pues de hacer bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayaremos. Así es lo que a veces estamos, que nos desmayamos, porque cada persona que te paga mal te parte en cuatro. Sufrirís, viene las nanas a tu vida, porque por más que digas que no vas a sufrir el dolor, el sufrimiento que vos has dado el corazón, porque no sé si todos son iguales o no, pero yo digo, en mi caso, yo abro el corazón, amo a las personas que me rodean, no pienso que me pueden hacer mal, ¿no? Y esas personas inconscientemente a veces lo hacen sin darse cuenta. Entonces esa pregunta se lo pregunté a Dios, y Dios me contestó cuánto Él sufría, cuánto Él lloraba por el mal que nosotros le provocamos, y todavía no creemos que estamos bien. Todavía no creemos que no tenemos pecado ni culpa. Entonces hay cosas que si tú te preguntas, le preguntas al Señor: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Ahí te vas a dar cuenta. Y Dios deja que Dios te hable. ¿Y cómo te va a hablar Dios? Te va a hablar en tu mente, en tu corazón. Ahí vas a sentir la respuesta inmediatamente. Entonces ahí cuando vi que el Señor, digo: Señor, perdóname, porque cuántas veces yo te he fallado, no me había dado cuenta, cuántas veces
Señor, he hecho mi voluntad y no la tuya, no he preguntado, tal vez tú querías que agarrara para allá y yo iba para allá. Dios me dice, no vaya a cosas, viste cuando dicen, cuando no conocemos a Dios, dice, tuve un presentimiento, y no iba a ir allá y fui, mira lo que me pasó. No es presentimiento, Dios te está previniendo que no vayas, que no lo hagas, que no hagas eso. Y vos, te voy a decir igual. Después tenemos las consecuencias. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. Sé que el Señor viene con su pago y nunca espere el pago humano, pero el pago de Dios es maravilloso, es maravilloso. Y una de las cosas que a mí hoy me tocó, y lo voy a hacer para orar, es que poquito. ¿Dónde está? En Mateo 13:45, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Nosotros hallamos la perla más preciosa, más hermosa en el mundo, que es Jesucristo. Y tú te despegas de las cosas que no te sirven para seguir a Dios. No, son pocos. Siguen a los hombres, el asociacionismo, va con fulano, va con mengano, no me pregunta a Dios, no son fieles, porque ponerle que mi hermana queda sola, yo digo, que quede sola, yo no sigo. Nadie recuerda en el momento más difícil de tu vida quién te dio aquel vaso de agua, quién dio su vida por ti, como Jesús. No lo recordás. Es bueno que tú recuerdes que Jesús, esa perla preciosa, dio su vida por ti. Es hora que tú te deshagas de todo y digas, Jesús, a ti te voy a seguir. Y lo demás va a venir de añadidura. Va a venir añadido. Te va a dar el triple de lo que Dios aún tú no sabes ni has pensado tenerlo. Que así decídete por esta perla preciosa y no te olvides quién ha hecho algo por ti, porque con la misma moneda que has pagado tendrás el pago. No te olvides que aquí se paga en la tierra todo. Fuiste desagradecido, fuiste mala, fuiste impío, aquí lo vas a pagar. No te quejes si hoy mañana te pagan con la misma moneda que tú pagaste. Por más que te arrepientas, aquí se paga todo. Que así trata de tener un corazón limpio para recibir esta perla preciosa del Señor y desarmarte de todas las inmundicias que nos sirven. Y quédate con esta perla que es Cristo, que dio su vida, dio su sangre por ti y por mí. No seas mal pagador, mala pagadora, sea agradecido en los momentos más difíciles que Dios te ha dado. Porque hay muchas personas que después que son sanadas, que son libertadas, que han ganado pleito, que han ganado cosas, que tienen todo, se olvidan. Si se olvidan de uno acá en la tierra, menos se va a acordar de Dios que no lo ve. Se olvidan de que vos oraste, que clamaste, que lloraste, para llegar al lugar que estás. ¿Te crees que se va a acordar de Dios? Es tiempo que tú te acuerdes del Señor, que el único que dio su vida por ti, que así es tiempo que oremos, que clamemos y que estés con Dios, que es el buen pago que te va a dar Él. Que Dios te bendiga.